Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy conversaremos acerca de un tema crucial de la educación en Colombia, el estado actual de la etnoeducación, entendida como un proceso educativo para grupos étnicos o comunidades que integran la nacionalidad colombiana y poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Surge como respuesta a la necesidad de visibilizar y fortalecer las identidades culturales de los diversos grupos étnicos de la nación. Este enfoque educativo busca la preservación de lenguas, tradiciones, saberes ancestrales y la promoción de una mayor equidad y justicia social en el ámbito educativo. La etnoeducación beneficia a cerca de 1 millón de estudiantes de grupos étnicos, de los cuales 52% son indígenas y 47% son afrocolombianos. Sin embargo, las brechas en acceso y calidad persisten. Un problema central es la falta de docentes capacitados en pedagogía intercultural. Actualmente solo el 17% de los docentes etnoeducativos tiene un posgrado, en contraste con el 38% en instituciones no etnoeducativas. Otro desafío es la desconexión entre el sistema de evaluación nacional y la realidad de estas comunidades. Muy bien, para hablar de estos temas y profundizar en ellos, nos acompañan en este espacio Omar Garzón, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad de los Andes, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente tiene a cargo el procesamiento de bases de datos, construcción de estadísticas e indicadores, análisis econométricos y apoyo en el diseño y evaluación de intervenciones relacionadas con la economía de la educación. Omar, bienvenido. Bueno, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Luisa Zapata, antropóloga de la Universidad Externado. Acaba de entregar su tesis, próximamente magíster en educación de la Universidad Pedagógica, maestra en pedagogía Waldorf para la primera infancia y pedagoga de emergencia, formación en agroecología. Luisa, bienvenida. Hola, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y está Carol Sanabria, profesional en trabajo social con formación en atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, atención a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agresión con agentes químicos, humanización de los servicios de salud y atención en salud con enfoque étnico-territorial en Cundinamarca y Meta. Carol, bienvenida. Gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por aceptarla. Yo soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y aquí están nuestros oyentes participando e interviniendo. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Mientras no haya una buena red de internet, una escuela, unos profesores, estamos muy mal de educación. Todavía hace falta que los currículos universitarios profundicen mucho más en las costumbres, la historia y las lenguas de los grupos afrocolombianos. Falta mayor cubrimiento a la población indígena. Todavía hay mucho que se puede hacer para ayudar a fortalecer la identidad cultural de las minorías étnicas en Colombia. No hay un compromiso de parte de los dirigentes del Ministerio de Educación, de los docentes, para promover este tema. Bien, un tema que es apasionante pero que no es muy común, Omar. ¿Cómo surge la idea de iniciar este trabajo, investigación y estas actividades en torno a la etnoeducación? ¿Y cuáles han sido las perspectivas de abordaje para trabajar en ello? Bueno, desde el Laboratorio de Economía de la Educación nos preocupamos porque la educación cada día sea mejor. Una de nuestras vanguardias es que la calidad de la educación es la verdadera necesidad que tenemos. Desde la Ley General de Educación, en el año 94, la educación en Colombia ha aumentado en cobertura y acceso, y eso es uno de los grandes hechos estilizados de nuestro país. Tenemos una gran tasa de cobertura en educación primaria, unos grandes desafíos en su calidad que pueden abordar desde infraestructura, como lo decía el oyente, hasta, mejor dicho, los resultados de lectura, matemáticas o un sistema de protección para los docentes. Pero en particular la educación, al mirar los resultados de las pruebas Saber 11, nosotros encontramos una gran brecha de conocimiento.
alrededor de 20 puntos en promedio con algunos pueblos, y otros incluso es mucho más grande, 40 puntos por debajo. Uno dice, bueno, la prueba Saber 11 es un indicador, pero la realidad es que la prueba Saber 11 sirve para la obtención de becas, acceso a ICETEX, acceso a las universidades. Entonces, automáticamente usted está creando una segmentación de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace 6 meses para acceder a ICETEX se necesitaban 300 puntos mínimo para que le dieran el ICETEX de largo plazo, que es el ICETEX dirigido a las poblaciones vulnerables. Puede que los intereses sean altos, puede que no sea de gusto de algunos, pero es una estrategia de acceso. Entonces, cuando uno tiene esa brecha tan negativa en contra de los pueblos y los que tienen educación propia, pues usted simplemente los está segmentando a no tener una educación superior. Entonces, esa articulación entre todo nos llevó a realizar este estudio en el cual, pues, la condición más grave, y pues nos aventuramos porque en nuestra lógica de economistas nunca socializamos con nuestros docentes. Entonces consultamos con los docentes de Guaviare, Cauca, algunos, no podemos decir que todos, nos hubiera gustado hablar con más, pero en estos contextos es difícil contactarlos, que no hay internet, no hay llamadas, no teníamos viáticos, entonces tocó por vías remotas. Y también hablamos con algunos de Guainía y Amazonas. Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde, Luisa, hablar de etnoeducación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Resulta que en la investigación que recientemente entregué, me di cuenta, después de 20 años de trabajar con pueblos indígenas en su educación, que ya no hablamos de etnoeducación. Uh-huh. Ahora hablamos de educación propia. Uh-huh. Y eso fue a partir del año 2010, que sale un decreto en donde los pueblos coadministran su educación, los pueblos indígenas, y la etnoeducación un poco queda rezagada, ya que la etnoeducación se trata de la atención educativa. Uh-huh. Lo que los pueblos indígenas desde los años 70 vienen luchando por medio de su proceso organizativo ha sido la autonomía en su educación. ¿Aplica solo para los indígenas? Sí. ¿Y qué pasa con las otras poblaciones de diversidad étnica y cultural? Todavía siguen en etnoeducación. ¿Sí? Hay una apuesta política por parte de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que reivindican el concepto de etnoeducación, ¿sí? Porque es lo que ellos han venido trabajando. Los indígenas se distancian de la etnoeducación a partir del 2010. Y este año, el 6 de septiembre, se protocoliza el sistema educativo indígena propio, y eso es el paso que faltaba para la autonomía total de la educación para los pueblos indígenas. Esto significa que los pueblos van a administrar completamente su educación. Es la respuesta entonces de los pueblos indígenas a la Ley General de Educación del 94 y el Decreto 804 del 95, que establecen formalmente la Ley General de Educación, y desde allí ventilan la posibilidad de la etnoeducación. Carol. Bueno, yo quisiera plantearles y me gustaría hablarles un poco de cómo la etnoeducación y en efecto ese sistema educativo propio y desde mi campo y desde mi ejercicio lo he podido identificar como una herramienta para la promoción de la salud. Desde el ejercicio de la promoción de la salud hemos identificado estos dos ejercicios, tanto la etnoeducación como el sistema educativo propio, como una herramienta que se ha convertido en uno de los principales elementos para fortalecer los escenarios de salud pública en territorios como el Meta y en territorios como Cundinamarca, que ha sido un gran receptor de comunidades indígenas desplazadas de otros territorios del país. Y me gustaría plantearles un poco acerca de esto, porque pues este es un escenario que impacta de frente a las comunidades indígenas, a las comunidades afrocolombianas que residen, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Y hemos utilizado estos dos elementos como escenarios que nos han permitido potenciar la educación de las comunidades frente a los retos que se imponen dentro de la salud pública. Entonces, en este orden de ideas, la etnoeducación se ha convertido para nosotros en una posibilidad para poder retroalimentar a las comunidades frente a situaciones como, por ejemplo, las mortalidades
responsabilidades maternas, ¿sí? Y cómo afrontar un escenario que, si bien de pronto hace en los años 70 un escenario de una maternidad podría ser incluso asumido en casa, podía ser incluso asumido en territorios hostiles en donde de pronto no había acceso a servicios de salud, y hoy en día se convierte en un escenario totalmente diferente, ya sea por el contexto económico de las familias, por el contexto o por todos los determinantes sociales que pueden presentarse en las comunidades indígenas o en las comunidades afrocolombianas, palenqueras y las demás. Entonces, pues para nosotros en el ejercicio profesional desde salud, estos dos elementos nos han permitido hablar con las familias, retroalimentar y educar a las familias en escenarios como la disminución de la desnutrición en niños, niñas y adolescentes en territorios como el Meta, que afronta pues incluso una problemática que es poco abordada por instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o incluso la misma gobernación del Meta en territorios como Mapiripán, en territorios como Mesetas, en territorios como La Uribe, en donde aún las comunidades indígenas Jiu siguen teniendo decesos y fallecimientos de niños menores de 5 años por desnutrición. Entonces, pues para nosotros la etnoeducación se ha convertido en un elemento crucial, porque solamente las comunidades pueden comprender en efecto desde adentro y desde su cosmovisión cuál es su concepto de salud y de bienestar. Para nosotros hablar desde la resolución 3280 de promoción y mantenimiento de la salud es muy fácil desde entornos en donde tienen un menor de 5 años acceso a una consulta de crecimiento y desarrollo una vez al año o cada 6 meses, en donde un menor de 6 a 11 años tiene un acceso a una consulta de tartraje supragingival o de fluorización dental, pero en territorios en donde en efecto no existe ni el acceso a los servicios ni el conocimiento previo de cuál es el impacto que puede generar hacerse una fluorización dental, pues es en donde entra el escenario de la etnoeducación como un elemento fundamental para garantizar que las comunidades se mantengan sanas y que el concepto de su bienestar propio pues sea abordado desde un escenario de mantenimiento interno de las comunidades y no desde un escenario impuesto por nosotros. Muy bien. Entonces, Omar, ¿cómo aplican estas categorías, estos conceptos de educación propia, etnoeducación, en el estudio que ustedes realizaron 1994-2024, una forma de visibilizar y fortalecer las identidades culturales de los grupos étnicos? Bueno, la educación propia, como aquí lo decía mi compañera de la mesa, trata de esa autodeterminación y ese derecho propio que tienen las comunidades étnicas a decidir su futuro. Yo lo dejo en comunidades étnicas, no solo en indígenas, porque lo hablo de que tienen un derecho, porque para mí, ahorita en el plan de desarrollo también los ROM incluyen en un modelo parecido al SAPE, que se va a implementar, entonces también tienen esa capacidad. Cuando nosotros miramos la educación, nosotros tenemos como 3 aristas en esa comunidad educativa. Siempre miramos infraestructura, lo tradicional, estudiantes y docentes. El estudio, digamos que es contundente en una cosa que lleva el SAPE, que es la contratación de docentes por medio de una cosa abstracta que se denomina la canasta educativa. La canasta educativa es una plata que se le da a un tercero, ya sea la misma comunidad étnica, porque hay casos donde lo opera la comunidad étnica donde ha sido muy exitoso, la Iglesia Católica, otras iglesias, otras universidades o incluso algunas fundaciones. Depende cómo se dé en el territorio nacional. Así se contratan a los docentes. Eso lleva a una terciarización bastante ruda y bastante mala para la calidad docente. Nosotros encontramos que, contrario a lo que pasa en todo el sistema educativo público del país, el 40% de los docentes está contratado con orden de prestación de servicios. Eso es grave para entender la continuidad de los procesos educativos. Y más porque nosotros tenemos claro que cuando se trata de educación hay que llevar una línea de tiempo. Entonces, si vamos a implementar estrategias de la salud y el profesor ya está metido en el cuento y quiere hacerlo, resulta que al año siguiente llega otro profesor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pequeño problema y es que la orden de prestación de servicios es dada por una autodeterminación del consejo, digamos, étnico. Puede ser en algunos casos que sea solo una voluntad de que este año usted,
¿Por qué? Porque pues, es dinero lo que se recibe. Es un contrato bastante interesante para las regiones, así sean 1.800.000, 2 millones de pesos de salario, porque hay que decir una cosa también. En boca de los docentes, como es una tercerización, el salario es 2 veces inferior al de un docente del área rural. Esto es un hecho que no lo podemos comprobar desde los datos porque no existe una base de datos en Colombia donde estén esos docentes tercerizados. Pero sí existe lo que nos cuentan los profesores tercerizados con los que pudimos hablar y los salarios de los docentes que hacen parte de la nómina del Ministerio de Educación Nacional y de las distintas entidades territoriales. Entonces ahí los docentes. Vamos un poquito con los estudiantes. Estos estudiantes tienen unas particularidades propias de los territorios y es un resultado que no nos gusta si lo miramos con una óptica un poco más occidental o un poco más de ciudad, pero es una realidad y es la extraedad. Nosotros encontramos que el promedio de graduación en grado 11 es de 23 años. Promedio. Puede haber chicos menores, puede haber chicos mayores. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si usted lo pone en un contexto competitivo de ciudad, pues es grave, pero versus una educación rural, pues que son un poco más pares, sigue siendo bastante alta. El promedio en la educación rural es de 19 años. Estamos hablando de 4 años más de rezago escolar. Esos 4 años de rezago escolar se dan por una intermitencia. Entonces, es como uno de los problemas que nos lleva a hacer este estudio desde los estudiantes. Y finalmente la infraestructura. Para nadie es un secreto que en Colombia las educaciones rurales, cerca del 20% no tiene luz, el 60% no tiene sistema de acueducto, ni aljibe, ni pozo, ni nada de eso. Y Internet, pues estábamos sobre el 56% de cobertura. Y un datico ahí para finalizar, que no está en el estudio, pero lo revisé esta mañana. El CEIP, en su implementación, de acuerdo con la página de Sinergia, que tiene los indicadores del plan de desarrollo, tiene 0% de implementación. Entonces, no es firmar protocolos, es implementar los protocolos. ¿Cuáles son las bases formativas, tanto de la educación propia como la de la etnoeducación? Aparte de lo que ya tú nos has dicho, Luisa, ¿existen diferencias en la estructura, en los conceptos, en los alcances? Sí, claro. Justamente estos 3 aspectos que pone Omar de la etnoeducación, en la educación propia es otra cosa. La educación propia, a diferencia de la etnoeducación, está basada en la comunidad. El centro no es como en nuestro sistema educativo los estudiantes, la institución educativa, sino la comunidad educativa. Eso significa que las autoridades tradicionales, los sabedores, las tejedoras, las cocineras, los médicos tradicionales hacen parte de la comunidad educativa. En la escuela tradicional, en la educación tradicional, en nuestro sistema de educación, eso no pasa. Los profes deben tener formación, los profes deben tener educación académica, a diferencia de lo que los pueblos consideran respecto a la formación. De otra parte, lo que Omar habla de la canasta, a partir del decreto 2500 del año 2010, que les contaba que comienzan los pueblos indígenas a coadministrar la educación. Eso es a partir de unos estudios de insuficiencia cualitativa y cuantitativa. Entonces, por ejemplo, Omar, tú haces parte de un resguardo indígena y tú como autoridad dices, yo quiero tener mi propia educación para mis niños, para mi comunidad. Pero resulta que el profesor que tengo no habla nuestro idioma. Entonces hay que contratar un maestro bilingüe. Yo quiero que nuestros niños aprendan a tejer canastos, pero la profesora que tengo es de Tunja, no sabe tejer canastos, deben contratar una maestra. Entonces esas personas que entran a ser parte de lo que llama Omar por prestación de servicios, las autoridades indígenas administran esas personas. Y respecto a lo que él llama de las edades, la extraedad, en el sistema educativo indígena propio, en la educación propia, hay otros conceptos respecto a los ciclos de educación. Nosotros sabemos del preescolar, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bachillerato, educación universitaria. Los pueblos indígenas tienen otros conceptos y eso obedece a
la forma en cómo está planteado cosmogónicamente su formación. Entonces, puede que no exista adolescencia, por ejemplo, en algunos pueblos. Puede que no exista preescolar, ¿sí? La educación y la educación escolarizada ha estado pues permeada todo el tiempo por la población mayoritaria, pero ellos tienen unas formas propias, cada uno de los pueblos, de considerar los ciclos de desarrollo, los ciclos de crecimiento y asimismo pues lo que será los ciclos de la educación. Muy bien. En etnoeducación, por el ministerio, pues deben existir diseños de planes educativos, los planes educativos comunitarios. En la educación propia también, ¿cómo se rigen? En relación con la educación tradicional en el resto del país, Carol. Bueno, acá es importante tener presente que cada comunidad tiene una cosmovisión basada en su sistema de creencias, en lo que para ellos se configura dentro de la realidad de la comunidad. Y aquí es importante, digamos, que plantear ejemplos frente a algunos escenarios reales que existen en este momento de educación propia que se articulan en este momento con el sistema educativo de Colombia. Acá en Bogotá particularmente existe una escuela que, si bien está adscrita al distrito y hace parte del sistema de educación nacional, es la Corporación Afroindígena Mi Colombia. Esta corporación, liderada por una rectora afro, que ha llevado a través de los ciclos normales de educación que nos mencionaba Luisa, que básicamente pues están regulados por el Ministerio de Educación, ella ha llevado consigo a la escuela todos los escenarios de etnoeducación y todos esos sistemas propios de esa comunidad afro para que no se pierdan dentro de este escenario de educación formal o de educación, digamos que ligada al sistema de educación nacional. Entonces, este es un ejemplo claro, por ejemplo, que nos lleva a entender que en efecto esto sí es posible, digamos que articularlo, porque pues no podemos desligar totalmente el ejercicio de lo intercultural a lo que el Ministerio de Educación normativamente tiene que ofrecer, y desde la Constitución es claro en su primer párrafo que Colombia es un país multicultural, étnico, etcétera, y eso de entrada obliga al sistema de educación nacional a establecer una articulación entre esas dos partes. Esta lideresa, Elizabeth Andrades Córdoba, que pues es una rectora impresionante porque ha llevado todo el escenario de la danza, de la comprensión de los alimentos, de la preparación de los alimentos dentro de las clases mismas, que si bien no hacen parte del pensum común que pues puedes encontrar en un colegio digamos que formal, ella lo ha llevado a un escenario en donde ha podido visibilizar este escenario de interculturalidad en el distrito, y lo ha posicionado como un ejercicio de educación intercultural en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar particularmente. Entonces, pues en efecto considero desde el escenario de una ciudad como Bogotá, en donde pues recibimos personas de todos los rincones del país, que en efecto es posible articular estos dos escenarios de la interculturalidad con la formalidad de la educación y con lo que implica que existan una serie de ciclos y una serie de, como Omar nos mencionaba, una serie de condiciones que los lleve a acceder incluso a escenarios como becas, a escenarios como acceso al ICETEX, entre otros. Muy bien. Ha habido desde comienzos de esta política y estos planes una especie de altas y bajas en lo que tiene que ver con sedes de etnoeducación, en lo que tiene que ver con estudiantes, matrículas, en lo que tiene que ver con docentes. Tuvimos un pico del 402 municipios, si no me equivoco, en un momento determinado, que equivale más o menos como al 40% de la nación, del territorio nacional, pero luego disminuyó, volvió a aumentar y ahora estamos como en 200 y fracción. ¿Por qué, Omar? ¿Por qué esas variaciones y qué encontró el estudio en ese sentido? Bueno, primero es de reconocer que desde el año 94 a la fecha la educación ha aumentado y tiene una cobertura razonable. Le ha pasado lo que dije de los hechos estilizados de la educación, de que realmente ha mejorado. Antes del 94 no teníamos en la idea una educación que fuera diferente. La instrucción pública, como se conocía en ese momento histórico, era algo
totalmente segmentario, pues es un gran avance, que es que vale la pena reconocer con sus cosas a mejorar o sus cosas a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Las secretarías de educación son autónomas, son 97 en el país. Ellas pueden escribir cuántas sedes educativas tienen etnoeducación. Actualmente hay unos estándares. Algunos dicen que es 16 estudiantes para tener una sede, otros dicen que son 10, depende de la entidad territorial que estemos hablando. Hay entidades que son un poco más drásticas y dicen que son 40, ¿sí? Pero entre esas, digamos que cuando tienen ese mínimo de estudiantes en una comunidad indígena, por ejemplo, le asignan presupuesto de sede educativa por medio de la canasta. Cuando es una comunidad afro, igualmente, se le asigna presupuesto ya sea por canasta educativa o directamente el ministerio coge o la entidad territorial coge y construye la sede y se la entrega a administración a quien corresponda. ¿Qué sucede? Yo acá quiero como resaltar un poco de que ese número de sedes responde también a una cosa que pues aquí mis compañeros lo han tocado pero no se ha nombrado, que es el calendario ecológico. Ese calendario que supera la fracción contractual. Y aquí es importante este idea de la fracción contractual. Todos hemos escuchado que el gobierno tiene problemas con los pagos, que no ha pagado órdenes de prestación, que no ha pagado varias cosas. En el calendario ecológico esto podría ser incluso un poquito más grave. ¿Por qué? Porque el calendario ecológico no tiene vigencia presupuestal. Es decir, normalmente cuando ustedes llegan a un colegio, la plata se la giran en enero y en diciembre están haciendo informes de gestión y entonces así cierra. Y todo lo que usted no se gasta en diciembre, pues no le pasa al siguiente año, sino por una cosa que se llama vigencia futura. En el calendario ecológico, como no tiene ese corte de diciembre-enero, es más difícil mover el dinero. Por eso se lleva a esa tercerización. La tercerización tiene su razón de ser ahí para poder pagar en un calendario diferente. Pero el hecho de tú pagar por medio de un tercero hace que le llegue al pueblo. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con los NUCAC. ¿Cuánto les llegaba? No les llegó. Esto no lo podemos tener más testeado de lo que nos dicen, porque pues no tenemos pruebas, pero nos decía que les llegaba el 25% de lo que aparece en el giro Nación. Entonces es algo grave porque es que, pero entonces también hablamos con el operador y él nos contaba que es que a él para llegar le toca pagar varios peajes con otros operadores, entonces tenemos un problema presupuestal, un problema de raíz que lleva a que los números de sedes bajen o suban por el número de estudiantes, porque a pesar de ser propio, a pesar de que cada comunidad debería tenerlo, tenemos que hacer un poco de eficiencia. Okay. En lo que tiene que ver con la educación propia, ¿cómo ha sido la evolución hasta el presente? Matrículas, logros, ¿cómo se miden? Bueno, pues respecto a la educación propia, el gran logro es la protocolización del CEIP que les hablaba. Y por supuesto que está en ceros la implementación, porque no se ha emitido. El sistema educativo indígena propio duró alrededor de 17 años en concertación. Duró 17 años en mesa de concertación en el marco de la consulta previa, artículo 6 de convenio 169 de la OIT, en donde están sentados los representantes de las 7 organizaciones indígenas de nivel nacional y el gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de las Culturas, ICBF, Ministerio de las Ciencias. Y allí digo que es el gran logro porque por fin, después de todos estos años, hay un documento en donde se acuerda qué es el sistema educativo indígena propio. Y el sistema educativo indígena propio tiene 3 componentes. El componente pedagógico, que es donde está todo lo relacionado con material educativo, con didácticas propias, con métodos de enseñanza, todo lo pedagógico. El componente político organizativo, que es lo que tiene que ver con qué dicen las autoridades indígenas de cómo debe ser, cómo están organizados. Resguardos, cabildos, organizaciones de base, de segundo nivel, organización nacional. Y el componente administrativo y de gestión, que es el cómo. ¿Qué se necesita para que la educación propia pueda darse? Entonces, los avances los podemos ver en cuántos pueblos administran por medio de 2500. Yo sí quiero ser enfática respecto a el avance que se ha tenido. En ese sentido, ese decreto inicialmente era transitorio. En el 2014 pasa a ser un decreto, se le quita la transitoriedad y es allí donde las autoridades indígenas han tenido la experiencia en administración de
lo pedagógico, administración de recursos. No es tercerización. Son las propias autoridades administrando su educación. Entonces, esos avances los podemos ver en cuántos pueblos están ejecutando la administración, cuántos pueblos están implementando sus modelos de educación, cuántos pueblos tienen material didáctico en sus escuelas, cuántos profesores de lenguas hay en los territorios. Muy bien, cerrando. Carol, retos, desafíos de la etnoeducación y de la educación propia. Bueno, en efecto, desde el escenario de la etnoeducación se convierte en un reto la cobertura que se requiere en los territorios más apartados del país y en el reconocimiento en efecto de lo que Luisa nos comentaba, y es que este protocolo no solamente pues se mantenga en los escritorios, sino que llegue a los territorios que lo requieren, porque pues en efecto las comunidades indígenas más apartadas son las que más sufren y las que están pues más lejos de la institucionalidad. También como un reto se convierte la formación en digamos desde mi enfoque, la formación de los profesionales de la salud desde un entorno de lo etnoeducativo y desde lo intercultural, porque pues en efecto las intervenciones en salud no pueden continuar siendo basadas en nuestros conceptos occidentales, sino que se requieren de una articulación desde lo intercultural para que nuestros profesionales de salud puedan llegar a las comunidades de maneras pertinentes. Y pues también para tenerlo presente, como reto también se considera la inversión que se requiere en los escenarios de tanto de educación propia como de etnoeducación en los territorios que más lo necesitan. Muy bien. Carol, muchas gracias. Carol Sanabria, profesional en trabajo social con formación en atención psicosocial a víctimas en situación de vulnerabilidad. Luisa, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Luisa, antropóloga y ya casi magíster en educación. Omar, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Economista, además magíster de estudios interdisciplinarios e investigador del Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la Universidad Javeriana. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para hablar del índice Wellbeing, que habla de la autoevaluación en el entorno educativo. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que la primera parte hemos abordado el estado de la etnoeducación y la educación propia en Colombia, explorando los retos que trae su implementación, y en esta segunda parte nos adentraremos en el índice Wellbeing, una herramienta de autoevaluación que con el propósito de responder a muchas necesidades en el entorno educativo provee indicadores sobre el nivel de cumplimiento de prácticas recomendadas para el bienestar escolar. Para la fecha se calcula un impacto aproximado de 5 millones de personas de manera directa e indirecta. Este índice, que es desarrollado por la empresa de impacto social Wellbeing y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, se calcula a partir de encuestas de autoevaluación por colegios y permite construir una ruta personalizada para mejorar las condiciones escolares para el bienestar. En países como Colombia, Jamaica, Perú, se han entregado más de 7.000 diagnósticos a colegios y se estima que los colegios mejoran entre un 15 y 20% su índice Wellbeing en un año. Pues bien, para mirar las categorías, los análisis, los resultados y las perspectivas, nos acompañan en este espacio Gloria Bernal, economista de la Universidad Javeriana, magistra en economía de la misma universidad, máster en administración pública de la New York University, doctora en análisis de gobernanza y políticas de Maastricht University y directora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana. Durante su trayectoria ha llevado a cabo distintas investigaciones relacionadas con brechas de acceso a la educación en niveles de preescolar básico, medio y superior. Gloria, bienvenida. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. Y está con nosotros Ruby Castro, psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil de la misma universidad, magíster en psicología clínica y de salud
del Instituto Superior de Estudios Psicológicos y coordinadora de proyectos en Wellbeing con más de 12 años de experiencia en docencia universitaria. Ruby, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Gracias. Y están nuestros oyentes que ya comienzan a participar en nuestro espacio. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Este índice puede permitir un seguimiento permanente para implementar acciones de mejoras basadas en adquirir herramientas que permitan mejorar el bienestar mental y social de una comunidad estudiantil. Contar con este tipo de índices permite tener una educación basada en más aristas y no solo en tener profesionales que sean generadores de dinero. Creo que es supremamente importante porque muchas veces en los colegios se obvia la necesidad de un seguimiento mucho más humano, más allá de lo académico en los estudiantes, y esto hace que muchos desde pequeños crezcan con vacíos. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros oyentes para hablar del índice Wellbeing, que tiene su quinta versión, que tuvo su quinta versión para establecer las condiciones de bienestar escolar en nuestro país el año pasado, donde participaron 1.844 colegios que atienden a cerca de 1.700.000 estudiantes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cundinamarca. Gloria, ¿por qué? ¿Para qué autoevaluar y por qué bajo este registro Wellbeing? Bien decía una de las oyentes que es muy importante ir más allá de los resultados académicos. Si ustedes o cualquier padre o madre de familia se acerca al colegio, le pueden decir exactamente cuál es el desempeño del niño en matemáticas, en español, en inglés, pero en cambio en términos de bienestar esas medidas son más bien escasas. Y para nosotros es muy importante tener no solamente medidas cognitivas, sino no cognitivas relacionadas con el bienestar. Y este índice es una iniciativa que nace en 2020 por Daniel Tobón, él fue el fundador, y nosotros el laboratorio empieza en 2021 a apoyar toda la parte técnica del índice. En esencia busca estudiar y analizar las condiciones escolares del bienestar escolar de los niños, niñas y adolescentes y aportar evidencia para saber dónde estamos y por supuesto pues para dónde vamos. Son 5 áreas temáticas. ¿Cuáles son y por qué esas y no otras? Ruby. Bueno, nosotros definimos 5 áreas que son claves y que son de alguna manera la materialización de otras cosas que hay detrás, como políticas, como lineamientos, pero concretamente esas áreas son convivencia e inclusión, porque consideramos que allí vamos a encontrar elementos importantes de cómo cada niña, niño, joven y adolescente interactúa con los demás y bajo qué condiciones en esos entornos. Alimentación y vida sana, porque tiene que ver mucho con el eje biológico, el organismo, el cómo nuestra conducta también está muy relacionada con la parte más biológica. La salud mental y emocional, en el sentido de todo aquello que bien mencionaba Gloria hace un momento, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en torno a quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Integridad física y seguridad, porque hay unos mínimos de garantía para que todos los estudiantes se encuentren en las condiciones óptimas en los colegios. Y el último, pero no menos importante, sexualidad y género, que tiene mucho que ver con el quién soy, cómo me relaciono también desde una dimensión que es única y que me pertenece solo a mí como individuo. Muy bien, 5 áreas temáticas que muestran el nivel de adhesión a estas prácticas recomendadas. Además están basadas en estándares internacionales fundamentados en lo que dice la UNESCO, la OMS, la ODS, en fin. Entremos entonces en los resultados, si te parece, Gloria. El primer resultado es, ¿está bien o no está bien? Uno lo puede mirar desde varias perspectivas. Los colegios cumplen con el 56% de las condiciones y prácticas para promover el bienestar escolar de manera integral. Del 100%, el 56%. ¿Qué te dice o qué nos debe decir? ¿Cómo debemos leer esta cifra, Gloria? Es una cifra promedio. Es decir, hay colegios que están cumpliendo muy bien con los estándares, pero hay otros que están por debajo de los estándares esperados. En general, a mí la cifra me dice que estamos o pasando, raspando o rajados. Eso quiere decir que necesitamos apropiarnos y reforzar algunas de las áreas. Ahora, no todas las áreas están
tan bajito. Voy a leer, por ejemplo, convivencia e inclusión está en 55, pero salud mental y emocional está en 45. Es decir, el índice de entrada ya nos está dando una pista de que los temas de salud mental y emocional no solamente nos falta mejorar, sino que también la preparación que hoy en día tienen los docentes para afrontar estos temas es bastante regular. A los docentes usualmente nos entrenan de alguna manera para más aspectos cognitivos relacionados con el área que damos y menos acerca de cómo manejar relaciones o digamos aspectos socioemocionales cuando los chicos tienen inconvenientes, y adicionalmente pues hay un disparo de temas socioemocionales en los colegios que, mezclado con que varios docentes no están preparados para asumir esas responsabilidades de cómo actuar, pues resulta no solamente en un índice bajo, sino pues en una preocupación y pues tenemos que prestarle atención especialmente a esa área. Además recurrente, así ha sido en los últimos 3 años, ¿no? Así es. Después de pandemia, durante y después de pandemia, los casos que se dieron, o al menos los que se reportan, pues subieron comparativamente con años anteriores, y cada vez es más frecuente, por ejemplo, chicos con ideas suicidas o chicos que no saben manejar las emociones o que están muy metidos, adictos a las redes, en fin. De pronto Ruby, que es psicóloga, seguro le ha tocado más de un caso y quizás nos pueda ampliar. Los colegios reportaron, Ruby, un orientador por cada 557 estudiantes. Claro, en otros territorios es 1 por cada 1000. ¿Cómo leemos ese resultado? La lectura es muy difícil porque, claro, cada colegio y cada territorio tiene sus condiciones y sus particularidades, y partimos de un hecho, y es que en cada sitio se hace lo mejor que se puede con los recursos que se tienen. Pero cuando vemos solo el número, como esa cifra, así como tú lo acabas de mencionar, es una cifra alarmante y es una cifra insuficiente para poder tener una atención adecuada a todos esos casos. Y que sabemos que efectivamente con pandemia y posterior a ello, que todavía seguimos viviendo el post, pues han disparado una cantidad de situaciones importantes a las que hay que atender. Entonces es una situación preocupante, es una lectura crítica, dura, pero que no se trata solamente de señalarla, sino de ver qué podemos hacer al interior de las instituciones, pero también como gremio, como una comunidad, porque no es solamente lo que le pasa a una institución, ¿no? No es solamente el colegio tal, en el territorio tal, sino que son muchos, y estos datos nos ayudan a darnos cuenta que no estamos solos en este camino, que como institución educativa no soy la única que está enfrentando esto, pero no me puedo quedar allí, sino que puedo hacer con los demás para que podamos salir y movilizarnos de manera exitosa de esta situación. Muy bien, estos porcentajes invitan al mejoramiento. No se trata de una crítica destructiva. Por ejemplo, el 14% de los colegios, en relación con lo que tú decías, Gloria, que participaron en el índice, acompañan efectivamente la problemática que tú mencionabas en salud mental, social y física de su comunidad educativa, un índice bajo. Y en las ciudades capitales más grandes como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, coinciden que las principales necesidades están en materia de formación docente sobre salud mental, disciplina positiva y prevención de tabaco y drogas. Así es. El consumo de cigarrillos, drogas, el acceso que tienen los estudiantes es cada vez más grande, y eso implica también unos retos más grandes, porque pues uno puede prohibir, pero eso no necesariamente se va reflejado en que las personas dejen de consumir. Hay que tener una conciencia. Y cómo hacer a esos estudiantes conscientes es un trabajo muy complicado que depende en parte pues de las instituciones educativas, de los colegios, pero muy importante el involucramiento de los padres y madres de familia. Dentro de Wellbeing, por ejemplo, detectamos que el involucramiento de los padres es muy bajito, como el 14%, los que son padres muy receptivos que están frecuentemente respondiendo a los llamados de los colegios. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el resto? No podemos dejar al niño del colegio, abandonarlo de alguna manera y decir, bueno, allá me lo educan y me lo devuelven educado. La educación empieza en casa
Y en ese sentido la preparación es bien sea para los docentes, pero también los padres y madres de familia tenemos que prepararnos para ver cómo enfrentamos esas situaciones. Si tengo un hijo que está consumiendo alcohol frecuentemente, cómo identificar que le está pasando eso y cómo también abordarlo. Muy bien. ¿Cómo analizar, cómo mirar, cómo evaluar el ausentismo escolar, Ruby, en relación principalmente con asuntos de salud y de riesgos sociales? Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante que señalar, y es que partiendo de qué tan involucradas están las familias, retomo un poco estas palabras de Gloria, que vemos que es muy baja la participación, y vamos a mirar cuáles son esas causas de deserción. Encontramos una relación muy directa entre por qué los chicos faltan al colegio o por qué desertan más adelante en su proceso de formación, con ese involucramiento que encontramos en las familias. Y las principales causas de deserción giran en torno, por ejemplo, a temas de salud, de cuidado, no necesariamente o no exclusivamente salud física o enfermedad, si lo queremos ver de esa manera, sino también con el cuidado de estos estudiantes, de estos menores. Y luego hay otras causas que también tienen que ver con el entorno familiar, como situaciones económicas, como negligencia en el cuidado de los menores y demás. Entonces, aquí es cuando empezamos nosotros a darnos cuenta también cuán relacionados están cada una de estas dimensiones y los componentes de cada dimensión entre sí, para dar cuenta de cómo es el bienestar de los estudiantes en general, ese bienestar escolar. Y llama poderosamente la atención, Gloria, ese agente incidental que tiene que ver especialmente con delincuencia organizada e inseguridad en situaciones de atraco y la consecuente ausencia escolar, ¿no? Sí, los contextos en los que se mueven los niños y niñas en Colombia pueden ser muy complejos. Salen de la escuela y están en un barrio donde hay delincuencia, donde hay drogas, donde hay cigarrillo, y adicionalmente hay algunos niños que no van toda la jornada completa al colegio, porque en Colombia existe mucho la modalidad de media jornada, vas en la mañana, sales, tus padres están trabajando, entonces, ¿qué se queda haciendo ese niño o niña en un barrio en donde las condiciones no son las mejores y donde él tiene un tiempo de ocio muy importante? Entonces, aquí es un trabajo mancomunado desde, por ejemplo, desde Secretarías de Educación, hacer esfuerzos para que la jornada sea única o al menos que haya actividades extracurriculares que mantengan a los niños alejados de esos entornos peligrosos. Y adicionalmente en los barrios, con la policía, con las secretarías de seguridad, de convivencia, también trabajar cómo hacemos para prestarles esos ambientes y que no tengan miedo de salir a la calle o de ir al colegio en bicicleta, sino que puedan ir tranquilos a estudiar. Hablemos un poco, si te parece, Ruby, de lo que tiene que ver con necesidades básicas, internet, agua potable. ¿Qué encontraron ustedes? Pues encontramos que en materia de agua potable, por ejemplo, en su mayoría las instituciones cuentan con puntos de acceso a agua potable para que cada niña, niño, joven y adolescente pueda acceder a ellos. Sin embargo, cuando entramos a hacer un zoom un poquito más cercano al uso que se le dan a estas condiciones, vemos que el consumo de agua no es tan alto como pudiera ser debido a que hay condiciones para que ellos puedan acceder al agua potable. Y eso va de la mano con condiciones de higiene, por ejemplo. Aunque tienen agua, por ejemplo, hay muchas instituciones, y estamos hablando de un porcentaje cerca del 50 y tanto y alrededores, donde no hay unas prácticas adecuadas instauradas de higiene de manos, higiene bucal, ¿sí?, higiene respiratoria. Entonces también vemos que hay ciertas situaciones donde, teniendo las condiciones para, no estamos haciendo un aprovechamiento máximo de los recursos, y luego tenemos otras instituciones que por las naturalezas y el territorio en el que se encuentran carecen de condiciones básicas de potabilidad en el agua, por ejemplo. Muy bien, hemos insistido en que este tipo de mediciones y evaluaciones apuntan al mejoramiento. ¿En qué aspectos hemos podido detectar mejoras? ¿En qué partes han detectado porcentajes favorables una vez se ha establecido esta evaluación del índice Wellbeing? Nosotros, el índice ha tenido unas transformaciones, entonces la comparación no puede ser del todo directa. Lo que sí es cierto es que en la última aplicación tratamos de que fuera representativa, es decir,
que estadísticamente pudiéramos tener colegios muy buenos, con condiciones muy buenas, y también otros colegios para que pudiéramos ver una realidad de país, y eso se dio. Entonces, aunque la comparación no la podemos hacer directamente, sí tenemos evidencia anecdótica que las instituciones que están llenando el índice Wellbeing por lo menos tienen un diagnóstico que antes no tenían. En algunos casos, cuando leen, por ejemplo, sobre las políticas que deberían tener los colegios o prácticas de convivencia en el manual, dicen, yo no tengo eso. Esa sola reflexión de saber que no está y que debería estar ya es un paso importante. Hay una correlación también importante de 0.6, es decir, entre pruebas cognitivas como Saber 11 y el índice Wellbeing. Eso quiere decir que pues colegios que tengan mejor bienestar están también relacionados con puntajes más altos, y puntajes más altos pues a la vez puede estar relacionado con mejor bienestar, pero en esencia lo que lleva este índice es que cuando lo llenan los colegios y se miden un año tras otro, pueden ir haciendo la trazabilidad, en dónde estoy mejorando, dónde tengo aspectos por mejorar. Quizás este año no lo puedo hacer, pero el siguiente guardo un presupuesto y entonces contrato una persona en el colegio, de modo que nos pueda ayudar en este aspecto que particularmente no está bien. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir Gloria, de que no se puede hacer una comparación directa, lo que sí está claro es que programas de salud y bienestar escolar incorporados en algunos colegios representan mejoramiento. Tú que eres psicóloga, especialmente en asuntos de salud mental y en disminución del ausentismo. Así es. Un poco es esa generación de conciencia de cómo lo puedo hacer cada vez mejor. Porque si yo no conozco cómo se encuentra mi colegio y cómo ha estado de aquí hacia atrás, no puedo mirar hacia adelante con tanta certeza como cuando conozco esa historia y esa trayectoria. Entonces, esta información, que al final son datos, le permite a las instituciones focalizarse en algo puntual, ponerse metas concretas y alcanzables en periodos de tiempo que son razonables para poder ir consiguiendo ese mejoramiento. Estas condiciones de calidad que tenemos en el índice Wellbeing en todas sus dimensiones, pues me voy a centrar en la parte de salud mental y emocional, ayudan a las instituciones a garantizar esos mínimos que necesitamos para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener unos docentes que estén preparados para identificar cuáles son sus necesidades socioemocionales o psicosociales también, qué hacer cuando identifican esas situaciones, dónde se deben poner los recursos para que estos docentes puedan ser capacitados de manera intencionada y no generalizada o universal, porque a lo mejor esa institución no necesita todo, sino una cosa en particular, porque además ya son fuertes en algo y lo que hay que hacer es buscar fortalecer otras áreas para que cada vez esa situación de bienestar escolar sea mucho más robusta. Entonces, lo que hacemos a través de estas mediciones periódicas es ir cubriendo de manera progresiva áreas que empiezan a verse que necesitan más recursos, más apoyo o incluso una fuerza mucho mayor, a pesar de que se han hecho esfuerzos, pero que quizás no han llegado a dar los resultados que se esperaban. Hay un nuevo mandato de formación entonces, ¿no? Aparte de la formación básica y demás, que es el mandato del cuidado del bienestar, ¿verdad? Que es un poco la primera conclusión que se puede sacar en relación con retos como matrícula, rotación docente, sostenibilidad, Gloria. Sí, la sostenibilidad de las instituciones cada vez es un reto mayor. Por un lado está el tema de la demografía, que viene en disminución, pero adicionalmente las instituciones necesitan también reinventarse, ofrecer servicios que van más allá de explicarle a los niños cuánto es 1 más 1. Es tratar de entender las nuevas generaciones, tratar de entender las nuevas tendencias, incorporar la tecnología dentro de las instituciones, porque de lo contrario no van a ser sostenibles en el tiempo. No, las personas, las familias no van a querer ir a una institución en donde no incorporen al menos en parte esos elementos que yo he mencionado. Muy bien, hay 2 ejes que ya hemos mencionado, pero quisiéramos profundizar en ellos, que son los que tienen que ver con convivencia e inclusión, por un lado, y por el otro, alimentación y vida sana. Ruby. Estos ejes, por ejemplo, el de convivencia e inclusión, es precisamente
la dimensión o el eje donde mejor le ha ido a los colegios. Esto nos está mostrando que justamente con las medidas anteriores se han identificado algunas cosas, las instituciones han hecho todos sus planes de trabajo, sus planes de desarrollo institucional orientados a fortalecer esas áreas y los resultados empiezan a verse. Ahora, quisiéramos que con todos esos esfuerzos los resultados fueran mejores, porque incluso el promedio del índice en esa dimensión está sobre el 60% más o menos. ¿Qué hace falta fortalecer? Temas de discriminación, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar también otros temas que están muy relacionados con riñas al interior de la institución o lo que podríamos llamar temas de violencia, ¿sí? Que pueden o no estar ligados a discriminación también, pero puede haber muchos otros. Y aquí vamos a retomar también algo que no es exclusivo del eje, pero que hace de alguna manera es transversal a este, y es el uso de esas tecnologías. Cómo empezamos a preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos para el mundo actual y no solamente para que desarrollen o mejoren en ciertas competencias particulares, más los aprendizajes curriculares que por supuesto son esperados en la etapa escolar, pero cómo todo ese conjunto de cosas ayuda a que esa convivencia y la inclusión puedan ser incluso mucho más armónicas, más fortalecidas y que se den de manera más natural y no porque haya algo que regula mi conducta de una manera externa y es el no debo hacer esto o no puedo hacer aquello otro, sino que la mirada eventualmente llegue a ser esto es lo que yo desearía hacer. Esta es la manera en que yo me siento bien para relacionarme con los demás, desde mi propio bienestar, pero también cuidando el bienestar de las demás personas. Entonces allí en convivencia e inclusión hay cada vez menos retos, eso es cierto, pero todavía hace falta un trabajo intencionado para llegar a un nivel mucho más alto de bienestar. Muy bien, ¿qué podemos destacar, Gloria, en el eje de alimentación y vida sana? En el eje de alimentación tenemos un 48 sobre 100. O sea, nos rajamos. Y ahí nuevamente creo que desde el comienzo necesitamos los padres recibir un poco de información de cómo armar una lonchera, por ejemplo. Qué elementos tiene que tener una lonchera, tratar de que los niños coman fruta, verdura, con qué periodicidad deben comer los niños, porque nuestra cultura pues es muy rico. Los buñuelos, las empanadas, está perfecto, pero los carbohidratos, la grasa, pero también es muy importante otros elementos de la dieta. Entonces esta pedagogía empieza desde casa, por supuesto en los colegios tratar de que haya menos comida industrializada y más comida fresca, que incluso las mismas madres puedan hacer en los mismos colegios, es decir, preparación en sitio en lugar de traerlo desde lejos y que quizás les llegue podrido por el calor o en fin. Entonces todavía nos falta una pedagogía importante y por ejemplo ahí Bogotá resalta, Bogotá tiene 57 sobre 100 y Bogotá desde hace varios años ha hecho un esfuerzo importante justamente para que las comidas relacionadas con el PAES sean balanceadas y en ese sentido pues otras regiones seguramente también podrían seguir ese ejemplo. Muy bien, ¿en qué renglón les fue menos bien a los colegios? ¿Cuál es el más preocupante? ¿Cuál es el mayor reto? ¿Y en cuál les fue mejor? Rubí. En lo que mejor les fue es justamente el que mencioné ahorita, convivencia e inclusión, ¿sí? Estamos alrededor del 61%, por ejemplo, en Bogotá, cuando la media nacional es del 55%. Estamos unos punticos porcentuales por arriba. Lo mismo Medellín y Cali, Barranquilla y Cundinamarca, también muy cerca de ese promedio, pero unos puntos porcentuales por debajo. Pero ¿dónde tenemos los principales retos? En sexualidad e igualdad de género. Creo que ha sido un tema en que los colegios también han venido en un ejercicio intencionado mejorando esa práctica de estándares que nos dicen, oiga, hay una igualdad de género que tenemos que asegurar, pero primero tenemos que entenderla, tenemos que convencernos de cómo es, vista desde los ojos de otras personas también y no solamente desde los propios, e ir incorporándola en la cultura de las instituciones. Pero eso también vuelve al tema de familia. Podemos hacerlo muy bien al interior de la institución, pero si no involucramos familia y la comunidad en general, no solamente las familias, sino el barrio y todos los contextos donde los menores se involucran, pues vamos a ver los cambios, pero muy lento, ¿sí? Entonces allí hay uno de los principales retos. Y el otro es salud mental y emocional, que creo que ya lo hemos dejado un poco más en evidencia a través de esta conversación que hemos tenido. Muy bien, retos, desafíos. Me imagino que ya están preparando la nueva versión
del Wellbeing 2025. ¿Qué retos, qué desafíos? El primer desafío es que más colegios participen. Entre más información, pues mucho más rico los análisis que podemos hacer. El segundo es el involucramiento de las familias. Hasta el momento el índice no tiene un direccionamiento especial a las familias y son un actor importantísimo. Es sobre todo por la dificultad de recolección de información, no porque no las hayamos pensado desde un principio. Y sobre todo, cómo hacemos que esto llegue a acciones prácticas y que definitivamente cambien el bienestar en los colegios para bien. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación, como siempre. Mucho gusto. Gloria Bernal, economista de la Universidad Javeriana, magíster en economía, doctora en análisis, gobernanza y políticas y además directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Rubí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias, Gloria. ¿Quieres plantear algún reto, desafío en el cierre? Yo me quedaría con un reto más, y es que para que cada niña, niño, adolescente y joven tenga lo que necesita cuando lo necesita, necesitamos escucharles más. El índice Wellbeing es una herramienta maravillosa, nos ha ido muy bien, cada vez llegamos a más colegios, hemos dado muchos más diagnósticos personalizados y como dijimos antes, eso ayuda un montón a planear lo que viene en adelante. Pero así como nos falta más involucramiento de familias, necesitamos más voces de estos jóvenes que nos cuenten cómo lo harían, ¿sí? Que nos cuenten cómo lo ven, que nos cuenten qué significa esto para ellos, que tengan una conciencia de qué pasa si yo me alimento de esta manera o si me alimento de aquella otra, qué pasa si decido hablarle a una persona de esta forma o de la otra. Y solo con sus voces vamos a llegar mucho más rápido a mejores condiciones de bienestar escolar. Muy bien, Rubí Castro, psicóloga y además coordinadora de proyectos en Wellbeing. Muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia que participa y nos acompaña en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, María Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días, acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.